Taylor y yo no nos habíamos puesto de acuerdo para compartir esta mañana. Él no me dijo de qué iba a hablar, yo no lo sabía, pero pienso que el Espíritu Santo sí lo sabía. Y he titulado esta enseñanza El secreto de la verdadera unidad. Pero me gustaría cambiarlo y titularlo, después de escuchar a Taylor, de la siguiente manera: El secreto para la verdadera convivencia. Y creo que este mensaje, que va a ser muy práctico, puede aplicarse a todas nuestras relaciones, desde las más fundamentales en nuestros matrimonios y familias, pero también a nuestras relaciones dentro de nuestras comunidades, iglesias y ciudades. Si aplicamos la verdad de lo que vamos a recibir hoy de parte de Cristo, creo que cualquier relación que esté tensa, rota, dividida, puede fortalecerse, restaurarse y hacerse mucho mejor. Entonces, yo no sé qué tensión relacional estás viviendo, sea en tu matrimonio, tu familia, tu iglesia local o incluso tu ciudad, en la convivencia entre comunidades, entre pastores. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús nos enseñó a convivir. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir a un momento en la historia del Evangelio que está en el Evangelio de Juan capítulo 13. Pero antes de leerlo, me gustaría decir esto. Muchas veces cuando leemos los Evangelios y vemos a los discípulos de Jesús siempre discutiendo entre ellos y compitiendo para ver quién de ellos era el más importante en el reino de Dios, o incluso haciéndole preguntas a Jesús al estilo de: Jesús, ¿cuántas veces, cuánto es el número máximo de veces que yo debo perdonar a ese desgraciado que me ofende? Es fácil ponerse sobre una plataforma de superioridad moral, mirar a esos discípulos desde la distancia y juzgarlos como gente inmadura. Pero mi pregunta esta mañana, pastores, es: ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? A veces pienso que no, porque somos capaces de ver a Jesús encarnado, a Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, el eterno, metido dentro de piel y hueso, de carne humana, que es el acto de mayor humillación de todo el universo. Y aún así seguir compitiendo entre nosotros para ver quién es más importante, quién tiene razón o quién tiene la mejor iglesia. Somos capaces de ver a Jesús crucificado delante de nosotros, abierto de par en par, sangrante y herido, clavado en esa cruz, que es el acto de mayor perdón de todo el universo. Y aún así seguir guardando rencor los unos contra los otros, manteniendo las ofensas activas. A veces decimos que somos la comunidad de Cristo, pero no nos parecemos a Cristo. Y no tenemos otra opción. Y yo creo que esos discípulos, al igual que nosotros, vivían la tensión de la convivencia. No se llevaban muy bien, eran diferentes y había tensiones en su manera de ver la vida. Y en la última cena, cuando Jesús estaba con esos discípulos y sabía que le quedaba tan solo unas pocas horas para ir a la cruz, y que esos discípulos iban a tener que tomar la responsabilidad de empujar el movimiento de Jesús hacia adelante, Jesús vio a esos discípulos y los recordó peleados, compitiendo, tensos. Y hizo una oración, probablemente una oración con lágrimas en sus ojos, y dijo, eso está en el Evangelio de Juan capítulo 17, dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Lo que Jesús estaba revelándonos que en esa oración
es que la unidad entre nosotros es un asunto de credibilidad delante del mundo. Es decir, este mundo no tiene por qué creernos, aunque tengamos el mensaje verdadero, si nos ve divididos. Nuestro mensaje pierde autoridad cuando nuestros matrimonios se divorcian, cuando los hijos no hablan con sus padres porque no se entienden, cuando las iglesias se dividen por la conspiración de algunos diáconos, cuando entre pastores hay competencia y hay celos y envidias en la ciudad. Mira, aunque tengamos el mensaje correcto, este mundo no tiene por qué creer nuestro mensaje si no nos ve unidos. Si el evangelio no triunfa frente a nuestras diferencias, nuestro mensaje pierde autoridad. Y fíjate, no voy a entrar en esto, pero podríamos navegar durante horas en esta verdad. Cuando Jesús oró por la unidad entre nosotros, no pidió por un modelo de unidad humano. No oró para esa unidad falsa que tenemos en las políticas de nuestros países, donde se firman acuerdos y contratos, pero cuando las cosas cambian, nos traicionamos. Él habló de una unidad celestial. Dijo que sean uno, que en la iglesia sean uno, como en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ahora, ¿tú has pensado en la unidad que existe dentro de la Trinidad? ¿Has pensado la manera en la cual el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu y el Espíritu honra al Padre? ¿Has visto la manera en la cual se dan preeminencia, disfrutándose el uno al otro, disfrutando lo que cada uno de ellos realiza? ¿Has visto la manera en la que la Trinidad danza con un baile que gobierna el universo? Esa es la unidad por la cual Dios ora que su iglesia tenga. Ahora, en lo que me voy a centrar esta mañana no es tanto en la oración de Jesús, sino en el acto de Jesús para revelarles la clave de la verdadera unidad. Yo me imagino aquel momento a Jesús sabiendo que le quedaban tan solo unas pocas horas para ser crucificado. Y miró a esos discípulos y recordó cada momento de tensión en la convivencia. Y Jesús pensó, me voy a marchar y el equipo se me desmembra. Esta gente se va a matar entre ellos. Aquí va a haber lío. Y entonces Jesús pensó, necesito dejarles algo esta noche. Una imagen tan impactante en sus mentes, cuyo recuerdo haga que cuando quieran dividirse por cualquier estupidez, el recuerdo de lo que vivieron esta noche los mantenga unidos. Y entonces Jesús no dijo algo, Jesús hizo algo. Hizo algo inolvidable. Hizo algo que yo estoy convencido que fue lo que salvó el movimiento de Jesús aquella noche, y es lo que puede salvar el movimiento de Jesús esta mañana. Hizo algo que es capaz de mantenernos unidos si entendemos lo que significa. Y vamos a ver lo que hizo Jesús. Evangelio de Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió, fíjate en esto, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una vez más, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Sé que estamos entre pastores y quizás sobra dar contexto, pero por si acaso, permitidme darlo. En aquella época, la gente caminaba largos trayectos a pie por caminos sin asfaltar, que estaban llenos de polvo en verano y llenos de barro en invierno. Y no solo eso, también llenos de caca, de burro, de animal. Y en aquella época los hombres debían caminar largos trayectos por esos caminos polvorientos. Y no llevaban calzado cerrado como el que nosotros tenemos hoy en día. Más bien llevaban una especie de sandalias de cuero que dejaban parte de sus pies al descubierto. Y después de una jornada caminando por esos caminos polvorientos, llenos de barro o de caca de burro, esos pies quedaban más negros que el trasero de un grillo. No sé si me estoy explicando. Negros, negrísimos. Y cuando entraban a una casa, se acostumbraba a tener comunión alrededor de una mesa. Pero quiero que entiendas esto, no eran mesas como las que tenemos hoy en día, mesas altas, eran mesas bajitas. Y no se sentaban en sillas como las que tenemos hoy en día, se recostaban sobre una especie de cojines. Y en esa posición, recostados, los pies de unos quedaban demasiado cerca de la cara de otros. Por lo tanto, era un asunto de higiene y de buena educación lavarse los pies antes de entrar a la mesa de la comunión. Por eso en toda casa hebrea, a la entrada había un barreño de agua, una toalla, para que cada uno lavase sus propios pies antes de entrar a la mesa de la comunión y convivir en familia. Ahora bien, en aquella época, como en todas las épocas y como hoy, también había gente rica. Y la gente rica tenía esclavos. Y la gente rica, como una manera de honrar a sus invitados, de mostrarles un respeto, designaba a un esclavo la tarea de ser el lavador de pies. Ahora, en aquella época, lavar los pies de otra persona se consideraba una tarea tan denigrante, tan baja, que se escogía al esclavo de menor rango de la casa, el más joven, el más bajo en su categoría, para designarlo como un lavador de pies. Era un ofrecimiento de cortesía de parte del señor de la casa, pero debía hacerlo un esclavo. Un esclavo debía humillarse para lavar los pies de los invitados. Ese es el contexto. Ahora volvamos aquí. En esa última cena, alrededor de aquella mesa, había un grupo de discípulos sentados con los pies sucios. Sin embargo, no había ningún esclavo en aquella sala para lavar los pies de ninguna persona. Sí había un barreño, sí había agua, sí había una toalla, pero no había nadie dispuesto a hacer una tarea tan humillante como lavar los pies de otra persona. Hasta que de repente Jesús hizo algo
escandaloso. Escúchame, no estoy exagerando al decir que lo que Jesús hizo fue escandaloso. ¿Has estado alguna vez en un escenario donde alguien hace algo que rompe el protocolo, que se supone que no debe hacerse y que te crea vergüenza ajena? Que casi quieres apartar la mirada y no mirar lo que está pasando porque no debería ocurrir. Eso no se hace. Mira, no puedo exagerar. No puedo exagerar al decir que lo que Jesús hizo rompió todo el protocolo. Jesús se puso de pie, se quitó su manto de autoridad rabínica, tomó una toalla, se la ciñó alrededor de la cintura y tomando un barreño con agua, se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Había una tensión en el ambiente tan tensa que se podía cortar el ambiente con un cuchillo. Nadie decía nada, pero todo el mundo estaba pensando lo mismo. Hasta que de repente Pedro, que según las últimas investigaciones teológicas se ha descubierto que tenía sangre latina, dijo lo que todo el mundo estaba pensando en aquella sala. Cuando Jesús se acercó a él para lavarle los pies, le dijo: ¡Eh! No, Jesús, no. Esto no debe ser así. Tú eres el maestro, yo soy el discípulo. Tú eres el mayor, yo soy el menor. Entiéndeme, Jesús, esto no es el protocolo. Tú no debes lavar mis pies. No me lavarás los pies jamás. Y ante una declaración tan contundente y verdadera como la de Pedro, porque Pedro dijo la verdad, uno hubiese esperado que Jesús le dijese: muy bien, Pedro, pasaste la prueba, ahora lávame tú los pies a mí. Y sin embargo Jesús no dice eso. Jesús corrige a Pedro y le dice: Pedro, todavía no lo entiendes. Te estoy mostrando el secreto de cómo tú y yo podemos estar unidos. Y quiero decírtelo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, permitidme traducirlo: Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma sobre la cual edificar nuestra relación de unidad. Pedro, si te lavo los pies, aunque no lo entiendas ahora, eso nos va a unir. Pedro, si te lavo los pies, tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo. Pedro, si te lavo los pies, seremos uno. O como Taylor diría: si te lavo los pies, podremos convivir. Demostrándonos Jesús que la verdadera unidad, o como hoy estamos viendo, la verdadera convivencia, no es una idea, no es un discurso, no es una filosofía, ni siquiera, con todo respeto a los que han convocado esta reunión, ni siquiera esta reunión es la verdadera unidad entre los pastores de esta ciudad. Jesús nos enseña que la verdadera unidad es una nueva manera de ver al otro. Es un cambio de perspectiva de cómo ves al otro, cómo ves a tu esposa, cómo ves a tu esposo, cómo ves a tus padres, cómo ves a tus hijos, cómo ves a tus hermanos dentro de la comunidad, cómo ves a los otros pastores de la ciudad. Es un cambio de perspectiva, dejar de mirarlos desde aquí arriba hacia abajo y empezar a mirarlos desde aquí abajo hacia arriba, mientras agarras sus pies mugrosos y te dispones a lavárselos. La verdadera unidad es una posición del corazón que te da una nueva manera de ver al otro. No es un acuerdo firmado donde tú haces algo y yo hago otra cosa. Es un cambio de perspectiva, cambiar de aquí hacia allí para mirar desde aquí hacia ahí mientras te dispones como un lavador de pies.
Jesús nos enseñó esto con un grupo de discípulos que eran tan diferentes como somos diferentes hoy aquí en esta sala. Porque seamos claros, si había un grupo difícil de unir en todo el planeta Tierra, era esa panda de discípulos que Jesús eligió para iniciar su movimiento. Mira, un celote nacionalista judío con un publicano funcionario del Imperio Romano en el mismo equipo. Si no sabes lo que eso significa, imagínate uno de izquierdas y uno de derechas en el mismo equipo. Pescadores y letrados y fariseos doctos en el mismo movimiento. Hombres y mujeres conviviendo juntos, amos y esclavos, llamándose hermanos. En la cultura de Jesús, la cultura del Imperio Romano, todo se segmentaba, se creaban límites y había grupos sociales que no convivían jamás. Y la revolución del Evangelio es que puso a convivir en el mismo equipo, en la misma comunidad, a personas que el mundo diría que jamás podrían convivir. ¿Y cómo logró Jesús la convivencia con personas tan diferentes como nosotros? Porque seamos claros, aquí están los que les gustan las bandejas paisas y los que les gustan las paellas. Aquí están los que votan a izquierdas y los que votan a derecha. Aquí están los que son un poco más bautistas y los que son un poquito más pentecostales. Aquí están los que tienen este punto en la doctrina y los que tienen este otro punto en la doctrina. ¿Cómo Jesús logró la unidad? Convirtiéndose en un catalizador, quitándose su manto de autoridad, ciñéndose una toalla, tomando un barreño con agua y lavando los pies de los discípulos. Cuando esos discípulos salieron de allí, seguían siendo diferentes, pero estaban unidos. Porque Jesús no nos hace iguales, Jesús nos une en nuestra diversidad. Es fácil estar unido con el que es igual a ti, pero el Evangelio dice que debemos estar unidos en nuestra diferencia. De esa sala salieron diferentes, pero unidos. Y lo que vamos a aplicar hoy de manera muy práctica, porque esta es solo la imagen poética del asunto, puede restaurar cualquier tensión en cualquier relación. Si tú aplicas esto en tu matrimonio, lo puedes salvar. Si tú aplicas esto en tu familia, la puedes salvar. Si tú aplicas esto en tu iglesia, la puedes salvar. Si tú aplicas esto en tu ciudad, la puedes salvar. Es lo que yo llamo los 3 movimientos del corazón que observamos en el lavamiento de pies. 3 movimientos. Primer movimiento: inclinarse frente al otro. Di conmigo: inclinarme frente al otro. Obviamente no estoy hablando tanto de una posición de cuerpo como estoy hablando de una posición del corazón. Inclinarte frente al otro es tomar una posición de humildad frente a la otra persona. ¿Cuántos de los que están aquí saben que lo más difícil para inclinarse frente al otro no es tener una rodilla hinchada, sino que es tener un orgullo hinchado? Seamos claros, el orgullo es el mayor enemigo de nuestra unidad. El orgullo en mi vida casi ha destruido las relaciones más importantes de mi vida. El orgullo en mi vida casi destruye mi matrimonio. El orgullo. Por eso en este texto vemos cómo se dice de Jesús, que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, tomó ese barreño. En otras palabras, Jesús, sabiendo quién era, se ciñó como un esclavo para servir.
Porque inclinarse frente al otro está ligado con tener una identidad fuerte. No puedes inclinarte frente al otro si no tienes una identidad fuerte. En otras palabras, el que sabe quién es, puede humillarse. Y no solo puede y debe llevar la iniciativa de la humillación. Porque el que sabe quién es, puede humillarse. Y parece ser que en esa sala el único que realmente sabía quién era Jesús. Jesús sabía que era el poseedor de cada átomo del universo, el rey del cosmos, de lo visible y de lo invisible. Y aún sabiendo que era el rey, no tuvo problema de hacer la tarea de un esclavo. Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad del cielo, de la tierra y del infierno en sus manos. Y con esas manos llenas de autoridad, Jesús lavó los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos. Jesús sabía que era el primogénito de la creación, el hermano mayor. Y aún así no tuvo problema de mostrarse como el hermano pequeño. ¿Por qué? Porque el único en esa sala que sabía quién era Jesús. Y el que sabe quién es, no tiene la necesidad de demostrar nada. Lo voy a volver a decir. El que sabe quién es, no tiene la necesidad de demostrar nada. Y creo que llevo suficiente tiempo en la pastoral para saber que todos los problemas en los matrimonios, en las familias y en las iglesias es por gente que quiere demostrar algo. Me he dado cuenta lo peligroso que es un cristiano que no está fuerte en su identidad. Porque cuando no estás fuerte por dentro, quieres demostrar por fuera. Y la mayoría de rupturas es por gente que quiere demostrar quién manda, que quiere demostrar quién es el más inteligente, que quiere demostrar quién tiene razón, que quiere demostrar quién lidera mejor, que quiere demostrar quién tiene la sana doctrina, que quiere demostrar. Y de tanto intentar demostrar, solo demostramos que somos unos acomplejados. Durante mucho tiempo yo fui así con mi esposa, un acomplejado. Yo sufrí mucho rechazo en mi infancia y tardé mucho tiempo, y aún estoy en ello, en sanar todo ese rechazo. Y yo entré al matrimonio intentando demostrar quién era el macho, quién llevaba los pantalones, quién era el sacerdote, el capitán general. Y cuando mi esposa me contradecía, para mí era un desafío para entrar en una batalla dialéctica. Y seamos claros, yo soy muy bueno usando las palabras. Soy predicador, manejo el arte de la oratoria y yo puedo machacar al que quiera con mis palabras. Y yo usaba mis palabras para ganar la batalla dialéctica con mi esposa. Y cuando sentía que estaba ganando el argumento, era cuando estaba perdiendo lo más importante, el corazón de mi esposa. Y muchos aquí creen que están ganando cuando en realidad están perdiendo. Sí, llevas la corona de tu victoria en la cabeza, pero eres un rey solo porque nadie te aguanta, desgraciado, nadie te aguanta ya. Porque crees que estás ganando manteniendo tu orgullo erguido, pero estás perdiendo las relaciones importantes de tu vida. Y solo vas a poder tener relaciones importantes en tu vida si humillas tu orgullo. No hay otra manera. Y seamos claros, es fácil mostrarse humilde frente a desconocidos. Yo hoy puedo mostrarme como la persona más humilde en esta sala. Aquí nadie me conoce. Y me puedo poner de rodillas frente a vosotros y mostrarme bien humilde. Pero queridos, queridas, inclinarse frente a tu esposa
inclinarse frente a tu esposo, inclinarse frente a tus hermanos. Esto es un acto de verdadera valentía. ¿Por qué? Porque cuando tú te inclinas frente al otro, estás poniéndote en una posición de no defensa. Porque ¿cómo te defiendes desde esta posición? ¿Cómo te impones desde esta posición? ¿Cómo te luces desde esta posición? Esta es una posición donde le das poder al otro para destruirte si quiere, para ganarte si quiere. Y algunos dicen, no, pero esta es una posición de cobardía. No. Esta es la posición de mayor valentía que existe. Porque hay que ser muy valiente y saber uno muy bien quién es para inclinarse frente al otro. ¿Sabéis quién se puso en esta posición? Jesús. Jesús, que era el gobernante del universo, el capitán general de todas las huestes celestiales, cuando estaba siendo crucificado en aquella cruz. Algunos podrían pensar que Jesús era una víctima, pero dime algo, ¿quién era el más poderoso en ese momento? ¿Los romanos con sus armas? ¿Los fariseos con sus acusaciones? Jesús, con solo un susurro de su boca, si Jesús hubiese dicho, ya basta, miles de ángeles hubiesen venido y hubiesen aniquilado a todos sus enemigos en un solo momento. Pero Jesús se mantuvo callado en esa cruz, siendo el más poderoso, se mostró como el más débil, porque Jesús tenía un plan, y era atraer tu corazón hacia Él. Lo que estoy intentando decir es que para atraer un corazón hacia ti, alguien tiene que ser crucificado. Para que Jesús nos atrajese hacia Él, Él tuvo que humillarse en esa cruz, renunciar a su defensa, para que tú y yo ahora podamos estar unidos a Él. Si tú quieres mantenerte unido a alguien, tienes que ser crucificado. Es la única manera de mantener un matrimonio fuerte. Tienes que ser crucificado. Es la única manera de mantener una iglesia unida. Tienes que ser crucificado. Es la única manera de mantener una nación conviviendo. Tienes que ser crucificado. El orgullo, el ego debe morir. No sé si me estoy explicando. Jesús me ama tanto que un día me dio a elegir. Me dijo, Itiel, mira, tengo buenos planes para ti, pero tu orgullo está destruyéndolo todo. Entonces te voy a dar a elegir. O te humillas o te humillo. Y siento que Dios nos está haciendo esta propuesta hoy aquí, esta mañana. O te humillas o te humillo. Recuerdo en la primera parte de mi matrimonio, los primeros años fueron un poco difíciles por mi orgullo. Yo estaba peleado con mi mujer, era una de estas tensiones fuertes en la casa, solo porque yo quería imponerme, porque yo quería ganar, porque yo quería vencer. Y tenía una tensión con mi esposa. En aquel momento incluso la palabra divorcio estaba sobre la mesa. Y yo estaba enfadado con ella y quería irme de la casa. Y recuerdo que mi hermana estaba de mudanza y yo quería aprovechar cualquier ocasión para irme de casa. Y mi hermana dijo, necesito que alguien me ayude a cargar los muebles. Y dijo, yo voy, con tal de no estar en casa. Y estaba enrabietado. Y ahí estaban todas las cajas de la mudanza y un armario que debía ser cargado por dos. Yo, lleno de rabia, agarré ese armario, porque así es el orgullo. Lo subí sobre mí, y cuando lo subí, oí aquí atrás, crack. Y cuando uno está en caliente no siente mucho. Pero cuando llegué a casa, me di una ducha y me metí en la cama. Al de una hora me desperté con dolores de parto. El dolor más fuerte que he vivido en mi vida. Grité, ¡ah!
Y mi mujer se despertó y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo bien macho dije, ¡me muero! No lo sabía en ese momento, pero se me había pinzado un nervio aquí en la vértebra. Es horrible. Me dolía hasta respirar cada movimiento. No me podía mover de la cama. Y yo le dije, Damaris, llévame a un hospital, llévame a un hospital. Ella, como pudo, me sacó de la cama rodando. Yo me agarré a ella así, yendo casi cojeando al coche. Y mientras ella conducía al hospital, con cada curva yo sentía que me moría. Si se movía un poquito el coche, mi columna friccionaba un poco. Era un dolor electrizante. Damaris paró frente al hospital y me dijo, espera aquí. Y la veo entrar en el hospital y sale con una silla de ruedas. La pone frente a mí y me dice, siéntate. Y digo, ¿qué? ¿Que te sientes? ¿Qué? Ahora piensa, yo había estado peleando para mostrarme el duro, el fuerte, el grande. Y ahora tenía que sentarme en una silla de ruedas empujada por mi mujer. En el hospital me pusieron algunas inyecciones en el trasero, no te lo intentes imaginar. Y durante una semana estuve postrado en cama. Y durante esa semana fue mi esposa la que me dio de comer en la boca, la que me cambiaba la ropa, la que me bañaba en la ducha. Y mientras yo estaba así inválido y mi mujer me estaba sirviendo con tanto amor, pude ver lo que no había visto hasta el momento: que mi mujer no era mi enemigo, mi mujer era mi aliada. Cuando mi orgullo fue humillado, se cayó una venda de mis ojos y pude ver el valor de la persona que tenía frente a mí. ¿Me creerás si te digo que ser humillado salvó mi matrimonio? ¿Me creerás si te digo que cuando mi orgullo fue quebrado, pude ver la belleza que no había visto en mi pareja? ¿Me creerás si te digo que merece la pena que Dios te humille, y así va a salvar la relación más importante de tu vida? Lo que quiero decir es que alguien tiene que ser humillado hoy, pero merece la pena si vas a descubrir la belleza del que está a tu lado. Me quedan solo unos minutos y los últimos dos movimientos son bien rápidos. El primer movimiento es humillarse frente al otro. El segundo movimiento es ver correctamente la suciedad del otro. Di conmigo, ver correctamente la suciedad del otro. Por favor, presta atención a esto porque me voló la cabeza cuando lo descubrí. Cuando Jesús se acerca a Pedro para lavarle los pies y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no podremos estar juntos. Entonces Pedro, que era latino, bien exagerado, dijo, entonces no solo los pies, sino de los pies a la cabeza. Y Jesús le dijo, no. Pedro, tú ya eres un hombre limpio. Solo necesitas que te lave los pies que se han ensuciado con el polvo del camino. ¿Qué estaba diciendo Jesús a Pedro y qué nos está diciendo a nosotros? Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, mira, está lo circunstancial y está tu identidad. Y yo sé separar las circunstancias de la identidad. Tú tienes los pies sucios por el polvo del camino, porque ese polvo se te ha pegado en el día a día. Pero querido, tú tienes un corazón limpio. Tú eres una persona limpia. Jesús fue capaz de separar los pies de Pedro del corazón de Pedro, de algo puntual a su identidad. Él no dijo,
como muchas veces nosotros hacemos, tiene los pies sucios, entonces es un sucio. Jesús fue capaz de decir, mira, tienes los pies sucios, circunstancial, pero eres una persona limpia, identidad. Separó algo que ocurrió de algo que era. Y tú y yo no sabemos hacer eso. Generalmente vemos los pies sucios de una persona y no decimos, tiene los pies sucios, decimos, es sucio. Y emitimos un juicio sobre esa persona. Tomamos algo circunstancial y lo convertimos en una manera de definir al otro. ¿Y cuántos saben aquí que lo más fácil es ver los pies sucios de las personas que tienen más cerca? Porque tú no vas a ver mis pies sucios, pero los va a ver mi esposa, los va a ver mi pastor, los van a ver mis amigos. Y tú necesitas estar en una comunidad que sepa separar los pies del corazón, que sepa entender que cosas son circunstanciales y otras cosas tienen que ver con la identidad. Y muchos andan juzgando a las personas por sus errores, pero Dios no nos dio una lupa para estar observando los pies de los demás, nos dio una toalla para convertirnos en lavadores de pies. Deja tu lupa de estar observando la mugre en los pies del otro y agarra tu toalla y empieza a ser un catalizador de la limpieza. Algo que yo tuve que tratar con mi esposa y que he tratado también con algunas esposas de mis amigos es que a veces, cuando los esposos hacemos algo mal, la esposa dice, no que has hecho algo mal, sino que tú eres el problema. No dice que no has cumplido una tarea, tenías una responsabilidad, no lo has hecho, aquí has fallado concretamente en esto. No, dice, tú eres un vago. Y lo comparan con otros hombres. Y cuando yo he hablado con otras esposas, cuando traté también este asunto con la mía, le dije, mira, ¿por qué haces esto? Y todas dicen lo mismo, dicen, no, porque yo veo el potencial de mi esposo y por eso le digo que es un vago, para que se haga una persona proactiva. Y digo, no he visto en toda la historia de la humanidad que insultes a una persona y se haga mejor. Si tú insultas la identidad de una persona, no la mejoras. Porque generalmente tenemos el resultado de lo que declaramos. Y si tú estás mirando el error de la otra persona, de tu marido, y emites un juicio sobre su identidad y lo comparas con otros hombres diciéndole, tú eres un fracasado y ellos tienen éxito, ellos son espirituales y tú eres carnal, no le estás motivando a ser una mejor persona, lo estás destruyendo. Y cuando digo esto, algunas esposas dicen, no lo sabía. Pues ahora lo sabes. Nosotros tenemos en nuestras relaciones el resultado de lo que declaramos. Ahora mi esposa y yo hemos logrado este equilibrio donde yo sé que debo humillarme y ella sabe que cuando yo cometo un error, ella dice, mira, tienes los pies sucios, pero tú eres una persona limpia. Esto que ha pasado no es quien realmente eres tú, porque tú eres un hombre de valor, eres valiente, eres íntegro, eres puro. Esto ha sido un error puntual, hay que limpiarlo, hay que corregirlo, pero tú eres un hombre de Dios. Cuando hacemos eso en nuestras relaciones, separamos lo circunstancial de la identidad, salvamos nuestras relaciones. Y el último movimiento, y para esto voy a necesitar la ayuda de Juangui. El último movimiento es verter gracia sobre el otro. Puedes ir quitándote los zapatos. El primer movimiento para la unidad es humillarse frente al otro. El segundo movimiento para la unidad es
ver correctamente la suciedad del otro. Y el tercer movimiento para la unidad es verter gracia sobre el otro. Y hay cosas que mejor que decirlas, hay que hacerlas. En aquella sala Jesús se quitó su manto de autoridad rabínica y tomó una toalla, se la puso alrededor de la cintura, tomó un lebrillo con agua y se dispuso a lavar los pies. Ahora, ¿cuántos entienden que cuando Jesús estaba vertiendo agua sobre los pies de aquellos discípulos, en realidad estaba vertiendo gracia anticipada? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que unas horas después, esos pies que estaba lavando iban a correr para abandonarle. Y Jesús sabía, escucha, Jesús sabía que los pies que estaba por lavar eran los mismos pies que unas horas después iban a correr y le iban a dejar solo. Pero Jesús, antes de que ocurriese la traición, vertió gracia, tomando una decisión antes del problema, la decisión de que no hay otra opción, el perdón es la única vía. Jesús en aquel momento lavó los pies de un discípulo llamado Tomás, que constantemente dudaba de él, que constantemente lo cuestionaba, que constantemente ponía pegas, dudas acerca de lo que Jesús decía. ¿Sabéis qué hace Jesús con los que dudan de él? Les lava los pies, vierte gracia. Entre los pies que Jesús lavó estaban los pies de un hombre llamado Pedro, que le prometió: cuando las cosas se pongan difíciles, yo moriré contigo. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, le negó, no una, no dos, sino hasta 3 veces. ¿Sabes lo que hace Jesús con los que no cumplen sus promesas? Les lava los pies, vierte gracia. Y por muy loco que nos pueda parecer, entre aquellas personas a las cuales Jesús lavó los pies, había un hombre llamado Judas, un amigo al que Jesús amaba. Pero este Judas traicionó a Jesús y lo vendió por unas poquitas monedas de plata, entregándole a sus verdugos con un beso. ¿Sabéis lo que hace Jesús con los que le traicionan? Les lava los pies, vierte gracia y los deja ir, los libera, enseñándonos la lección de la verdadera unidad. Y es esta, Juangui: yo hoy no te he lavado los pies solo porque tienes unos pies preciosos, que sin duda los tienes, sino porque estoy haciendo una declaración pública delante de todos mis hermanos contigo, de que quiero ser tu amigo, de que quiero tener unidad. Pero Juangui, aunque eres un tipazo, sé que no eres perfecto. Y quizá un día me falles, quizá un día te necesite y no estés, o en una conversación tú digas algo que me ofende un poco o mucho. Pero al lavarte los pies yo he decidido algo, que ya yo no tengo otra opción contigo que la gracia. Yo no decido esto en caliente cuando esté enfadado, yo decido esto hoy. En esta relación contigo, mi única opción es tener gracia para los errores que ocurrirán en el futuro. Lo decido.
Es un pacto. Habrá gracia para los errores. Y al hacer esto, queridos hermanos, consiervos, quiero desafiaros a que apliquemos juntos. Y he querido mostrarme vulnerable y mostraros cómo incluso en mi matrimonio se habló de divorcio. Verter gracia sobre mi esposa y que ella vierta gracia sobre mí implicó que hicimos un pacto, que la palabra divorcio nunca más estaría en nuestra boca. Hace años que la palabra divorcio no ha aparecido en nuestra boca, porque aunque a veces uno tenga ganas de matar a su pareja, ya no tenemos opción que la gracia. Lo hemos decidido, no hay vía de escape que no sea el perdón. Hay gracia suficiente para los errores del futuro, porque ya lo hemos decidido, no en caliente, sino en la presencia de Dios. Y al contaros todo esto, uniéndome a Taylor con esta predicación magistral de cómo conviven generaciones que parece que es imposible que convivan, abuelos y nietos. Espero que este ejemplo de Jesús del lavamiento de pies nos enseñe el secreto de cómo podemos convivir. Nos humillamos frente al otro y nuestro orgullo se inclina. Vemos correctamente la suciedad del otro y no emitimos un juicio a su identidad por lo circunstancial, sino que proyectamos la verdadera identidad que esa persona tiene, que es una persona limpia. Y finalmente vertemos gracia para los errores futuros antes de que ocurran, porque no tenemos otra opción. Es nuestra credibilidad en Medellín. Si no, no tienen por qué creernos. Si nos divorciamos, si nos peleamos, si nos insultamos, si nos dividimos, no tienen por qué creernos. El Evangelio no solo se predica, se vive. Y querría invitar hoy a mis hermanos y hermanas que están en la sala a cerrar este momento hermoso tomando lo que Taylor ha enseñado, tomando esto que Jesús nos enseña con el lavamiento de pies. Y quiero invitarte a ponerte de pie. Y quizá nos vamos a incomodar un poquito. Obviamente no podemos lavarnos los pies los unos a los otros hoy, aunque yo siempre me he preguntado por qué el bautismo sí lo hacemos, por qué el pan y el vino sí lo hacemos y el lavamiento de pies no lo hacemos, que fue una de las 3 ordenanzas simbólicas que Jesús nos dio. Pero me gustaría desafiarte hoy, aunque no tengamos barreños y toallas suficientes, a tomar 5 minutos para acercarnos a otras personas aquí en la sala y simplemente de manera simbólica inclinarnos frente a ellos y poner nuestras manos sobre sus pies, sobre sus zapatos y hacer una oración de bendición por esa persona. Que hagas esto no significa que tengas un problema con esa persona. Quitemos la carga, ¿está bien? No significa nada. Quizás sí, quizá no, solo tú lo sabes, ¿está bien? Pero quiero invitarte a que hagas esto con 2, 3, 4 personas, pastores, ancianos, ministros de la sala, porque la credibilidad como iglesia aquí en Medellín es si nos podemos lavar los pies los unos a los otros. Nuestra credibilidad como iglesia, ¿está bien? Si alguien siente que debe hacer esto con su esposa o con su esposo, quiero invitarle a que lo haga cuando llegue a su casa y que lo haga literalmente. Yo hago esto con mi esposa de vez en cuando. Realmente nos posiciona el corazón otra vez. ¿Está bien? Entonces voy a pedirle a Juangui que haga una oración ahora que tiene los pies limpios. Y cuando haga esta oración quiero invitaros a que hagamos este acto simbólico. ¿Os parece bien? Gracias, Itiel. Yo quisiera pedirle mejor a mi pastor que lo hiciera. No hay otra forma, Itiel, para traer la unidad. Nos gustaría hacer la unidad en nuestra forma, pero no hay.
Señor, que la humildad de Jesús repose sobre nosotros. Y que estemos prontos para inclinarnos delante de los otros. Siento la dirección de terminar orando por los que están enfermos, o como yo era también. Yo era enfermo físico y emocionalmente. Hace 3 años yo estaba a punto de tirar la toalla y no tomarla. Y gracias, yo sé, algunos oraron por mí, es un milagro. Pero siento hoy hay personas que están ya pensando de renunciar el tiempo más fructífero de su vida, porque el enemigo está atacando con la enfermedad y queremos imponer las manos. Y lo que hemos recibido gratis, en medio de mi depresión, en medio de mi malestar y problemas físicos, y creo que algunos de los problemas de la salud era por mi estrés y mi ego en el ministerio. Pero hoy Jesús quiere lanzarnos en nuestro tiempo más fructífero. Si estás aquí